CRC 89.1 Radio. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que en esta semana está emitiendo la serie de 5 programas Costa Rica en números, haciendo la más grande y profunda radiografía continua de la economía nacional, de las finanzas públicas, de cómo está el bolsillo de Costa Rica en general y por supuesto cómo impacta en cada una de las vidas de todos nosotros los costarricenses que día a día estamos haciendo país con nuestras actividades, con nuestro esfuerzo, con la educación de nuestros hijos para poder hacer del mañana de Costa Rica la mejor versión posible para poder heredarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy vamos a establecer un contacto internacional con el expresidente del Banco Central de Costa Rica, don Rodrigo Cubero, que en este momento se encuentra en Ruanda, África, y que muy gentilmente abre su agenda para poder establecer un contacto con todo Costa Rica, ya sea en la 89.1 FM o en las plataformas digitales, para poder pues hacer su grano de arena, su ángulo de visión, su visión larga, su luz larga de cómo está en Costa Rica en este momento y qué tenemos que hacer para que todo marche de la mejor manera, porque al final recordemos que si todos sumamos en positivo, Costa Rica va a ser más productivo, más estable y más lleno de mayor bienestar. Don Rodrigo, bienvenido a su programa, a la casa, que usted ya sabe que se le trata muy bien y que usted es parte de la familia Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan, por la oportunidad y la invitación. Un placer y un honor estar acá y muchos saludos a quienes nos siguen en este programa. Muchísimas gracias, don Rodrigo. A ver, empecemos haciendo un recuento, si le parece, de que ya tuvimos en la serie de programas a don Gerardo Corrales, a don Jovenel Tirado y ayer a don William Porras. Hemos venido estableciendo diferentes ámbitos de análisis de profundidad de la economía del costarricense, de la familia costarricense, en el caso de ayer, hasta números más grandes y el impacto del desempleo y demás con los otros invitados. En el caso suyo, don Rodrigo, por la experiencia que usted tiene, por el bagaje de la información que usted tiene para analizar, la pregunta de inicio va más enfocada en el comportamiento macroeconómico del país, la influencia del Banco Central. ¿Cómo ve usted la economía de Costa Rica en función de este actor tan importante para la estabilidad o no del sector productivo y de la economía costarricense? Bueno, en primer lugar hay que decir que a la economía costarricense como un todo le ha ido bien, le fue bien el año 2023, fue un año de buen crecimiento económico. Sin embargo, un crecimiento económico desigual. Tuvimos a las zonas francas creciendo a tasas de 2 dígitos y las empresas fuera de zona franca, que todavía representan el 86% de la producción nacional, creciendo a tasas mucho menores, pero sin embargo acelerándose. Y eso es algo que trae un alivio y ciertamente esperanza, porque lo que llamamos el régimen definitivo, es decir, las empresas fuera de zona franca, venían creciendo realmente a tasas muy, muy bajas por los últimos 2 años, y el repunte que estamos viendo recientemente es algo que nos da alivio, y eso explica en parte que el crecimiento de la economía nacional como un todo en el 2023 fuera muy positivo. Se estima que va a andar por encima del 5%, posiblemente un 5,2, un 5,3% de crecimiento en el año 2023, que fue un año de mal crecimiento para la economía mundial. Posiblemente la economía mundial como todo haya crecido 3% o menos en el 2023, que para estándares de la economía
del mundo. Es una tasa muy baja y Costa Rica creciendo muy por encima de esa tasa y ciertamente muy por encima de las tasas de crecimiento observadas en el resto de la región latinoamericana, es decir, un buen crecimiento, pero explicado en buena parte por el dinamismo de las zonas francas, pero también, afortunadamente, por ese repunte, como decía, de las empresas fuera de zona franca. Explicado sobre todo por el sector construcción, un dinamismo importante en el sector construcción, en 3 segmentos: el segmento de construcción de viviendas de clase media alta, torres residenciales; el segmento de construcción para zonas francas, que justamente como es un sector boyante, ha dinamizado también la construcción de espacios de zona franca; y finalmente es la construcción de hoteles de 5 estrellas o más, porque tenemos hasta un hotel de 7 estrellas que se está construyendo en Guanacaste. Entonces, digamos, turismo de altísimo nivel está generando también un auge en la construcción, y eso, digamos, impulsó el crecimiento económico en el año 2023. Esas son buenas noticias. Pero, por otra parte, tenemos algunas noticias que preocupan, entre ellas el tema del desempleo. Podemos hablar con más profundidad. El desempleo ha venido cayendo, pero por las razones equivocadas, y sobre todo por una caída en la participación laboral. Y otro tema que preocupa es que en un contexto donde ya la inflación afortunadamente ha venido cayendo, y por cierto, eso también es una buena noticia, el país ha perdido mucha competitividad por la vía de la apreciación cambiaria. Se nos ha apreciado mucho el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central ciertamente hizo lo que tenía que hacer, subiendo la tasa de política monetaria cuando la inflación se disparó, pero tal vez ha sido un poco tímido en bajarla cuando ya claramente la economía entraba en una situación de deflación, de inflación negativa, y donde la inflación se mantiene significativamente por debajo de la meta en el horizonte de proyección, digamos, de la política monetaria. Y creo que ahí sí el tema de la tasa de política monetaria moviéndose lentamente a la baja ha contribuido, entre otros factores, a que el tipo de cambio se aprecie, y eso genera un impacto importante negativo sobre sectores que son muy dinámicos y que son también fundamentales para la creación de empleo en el país. Me refiero al sector turismo, me refiero al sector de exportaciones fuera y dentro de zona franca, que sí, las exportaciones de zona franca les ha ido bien, pero ¿por cuánto tiempo más con un tipo de cambio tan apreciado? Y por último, un sector que es muy importante en términos también de generación de empleo, el sector doméstico que compite con importaciones. Pensemos en, por ejemplo, todo el sector de alimentos y en alguna medida textiles, pero sobre todo el sector de alimentos, que compite con productos alimenticios importados y que ante la apreciación del tipo de cambio pues se vuelve mucho menos competitivo, y es un sector que está en este momento muy apretado. Entonces, realmente digamos, el juego de la política monetaria ha tenido una faceta de éxito en traer abajo la inflación, pero con un costo que es que se nos ha apreciado mucho el tipo de cambio, y que eso ha generado también pérdida de competitividad importante en algunos sectores que son fundamentales para la generación de empleo. Y entonces ahí es donde, digamos, hay un balance delicado que va a haber que jugar para poder mantener, eso sí, un pie fuerte sobre la inflación y que no se nos vuelva a subir por encima de la meta, pero también con un ojo puesto en otras variables que me parece que son importantes, sobre todo cuando el Banco Central fija su tasa de política monetaria, tiene que estarlo haciendo con una mira hacia adelante, y el espejo hacia adelante, o mejor dicho, el telescopio hacia adelante, debería estar mostrando una inflación que se mantiene significativamente por debajo de la meta. Y eso le da espacio al Banco Central para seguir bajando su tasa de política monetaria, lo cual le ayudaría al Banco Central justamente a aliviar este problema que estamos viendo en el mercado cambiario, de un exceso de dólares, sin tener que salir a comprar dólares permanentemente en el mercado, que es lo que el Banco Central ha estado haciendo a un gran costo. Esas compras que el Banco Central ha estado haciendo para mitigar el superávit cambiario, al final le cuestan plata. ¿Por qué? Porque el Banco Central, al comprar dólares en el mercado, emite colones a cambio. Y como el Banco Central no quiere generar una presión inflacionaria grande con estos colones que está emitiendo, sale a volver a captarlos, y los capta con instrumentos de estabilización monetaria, son los bonos del Banco Central, los capta a una tasa más alta de lo que recibe por las reservas que está comprando. Entonces, ese diferencial entre lo que el Banco Central recibe de interés por las reservas internacionales cuando compra dólares
versus lo que tiene que pagar por los bonos de estabilización monetaria que tiene que emitir para poder captar los colones que emite cuando compra dólares, ese diferencial le está saliendo muy caro al Banco Central. Es lo que llamamos el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Ese déficit se amplía, se ensancha cuando el Banco Central tiene que incurrir permanentemente en estas operaciones de esterilización, le llamamos los economistas, de las intervenciones cambiarias, y eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central y le sale caro. De manera que me parece que tanto por el hecho de que la inflación en el horizonte de proyección se va a mantener por debajo de la meta, como por el hecho de que las consecuencias de mantener una tasa de política monetaria alta le están generando un problema cuasi fiscal que en última instancia puede comprometer su mismo compromiso con la inflación. Me parece que lo que corresponde es que el Banco Central baje con más decisión, con mayor firmeza, mayor claridad la tasa de política monetaria. Rodrigo, y con lo que estás explicando es muy, muy elocuente de lo que pasa realmente en ese actor tan medular de la economía nacional que es el Banco Central. Pero si la meta o en este momento el beneficio que están teniendo de una inflación tan baja que está en deflación implica pérdida de competitividad, el riesgo cambiario para sectores productivos, que los números del régimen definitivo en términos, por ejemplo, de construcción, sea solo para un sector de la población y no que beneficie a un sector más amplio, la base amplia del país, que estemos hablando que la tasa de política monetaria no va bajando tan rápido, que ese comportamiento de los intereses del tipo de cambio no sean tan beneficiosos, se puede catalogar como una bomba de tiempo, como un riesgo que puede estallarnos al país en corto plazo si no se regula, o cómo lo podemos entender esta suma de indicadores que estamos mencionando. Yo pensaría que lo que puede ocurrir es una pérdida gradual de competitividad que eventualmente nos puede perjudicar en la generación de empleos, en la tasa de crecimiento económico, particularmente en regiones que están ya de por sí muy deprimidas en el país, Jonathan, las regiones costeras y las regiones fronterizas, que son donde están ubicados fundamentalmente el sector turismo, muy golpeado con la apreciación cambiaria, y el sector de exportaciones agrícolas, que también está en este momento perdiendo mucho dinero, en el sentido de que lo que reciben expresado en colones de las exportaciones que logran enviar afuera, cada vez les alcanza menos para pagar las planillas que están teniendo. Entonces los costos de los exportadores agrícolas, piña, banano, melón, café, se están volviendo cada vez menos competitivas, y los exportadores agrícolas en esos sectores están siendo cada vez menos capaces de hacerle frente a los costos en colones, incluyendo también los costos, por supuesto, de sus deudas. De manera que ahí estamos entrando en un problema importante para sectores que siempre han sido generadores de empleo fundamentales y que se ubican además, como decía, en zonas que están muy deprimidas. Entonces me parece que ahí hay una señal de alerta para el Banco Central, ya no solo desde el punto de vista, digamos, de los indicadores macro en forma agregada, ya no solo el tema de la inflación, sino también el tema del empleo y lo que eso puede implicar para la inflación hacia adelante, sino también ya temas más gruesos y más estructurales, como lo que puede estar pasando en términos de la ampliación de la brecha entre, por ejemplo, la gran área metropolitana y las zonas fronterizas y las zonas costeras del país, la llamada la costa y la rica, ¿no? Una brecha territorial en nuestro país que desafortunadamente se está ensanchando, y que esa apreciación fuerte del tipo cambio está posiblemente contribuyendo a ensanchar. Y eso en última instancia va a redundar en un aumento en la desigualdad, ya no solo territorial, sino del ingreso en el país, y eso genera a su vez tensiones sociales muy importantes. Entonces creo que con vista en todo eso, y fundamentalmente un Banco Central que se enfoca en el combate a la inflación, debe enfocarse en el combate a la inflación cuando está muy baja, igual que cuando está muy alta. Es decir, lo que el Banco Central tiene que hacer es tratar de mantener la inflación alrededor de su meta en el mediano plazo. Y cuando la inflación está muy baja... ¿Está haciendo algo para luchar con ese tema de la inflación a la que está la baja? ¿Usted ve que está haciendo algo para poder regularlo, o está siendo más tímido que otra cosa? Pues el Banco Central está haciendo lo que debe hacer, que es bajando la tasa de política monetaria, pero me parece que podría bajarla más rápidamente.
Es decir, me parece que sí se está moviendo en la dirección correcta, pero no a la velocidad que las circunstancias requieren, sobre todo considerando que la inflación está en el horizonte de proyección permaneciendo por debajo de la meta y durante varios meses incluso permaneciendo negativa. Entonces estamos acumulando mucho tiempo de deflación y de inflación por debajo de la meta, y lo que en ese sentido un régimen de metas de inflación supondría para el Banco Central es que se baje la tasa de política monetaria incluso a una zona que se llamaría expansiva. En este momento la política monetaria está fuertemente restrictiva, es decir, que más bien estamos generando desinflación cuando ya la economía tiene inflación negativa. Yo no pensaría que sería prudente movernos ahora a una zona de expansión, pero al menos movernos cerca de la tasa de neutralidad. La tasa de política monetaria neutral es una que ni acelera ni desacelera la inflación. Y para llegar ahí al Banco Central le quedan al menos 2 puntos porcentuales. Es decir, todavía tenemos bastante trecho que el Banco Central puede recorrer bajando tasa de política monetaria sin entrar a una zona de expansión, y donde me parece que lo que debe hacer es justamente recorrer ese trecho lo más rápido posible, para no ir a meter a la economía nacional en un ciclo deflacionario, que puede tornar la situación económica y social del país en algo mucho más delicado de lo que ya estamos de por sí viendo. Lo estamos viendo, como decía, en los indicadores de empleo, del mercado laboral en general, muy mal, por razones que ahora puedo empezar a explicar, pero ciertamente eso es una señal de alerta, y el hecho de que la economía misma se mantenga con deflación es también una señal de alerta, porque cuando las economías entran en una deflación sostenida, lo que empieza a ocurrir es que los consumidores empiezan a posponer sus decisiones de consumo y las empresas empiezan a posponer sus decisiones de inversión, porque saben que los precios de los bienes y servicios van a bajar a futuro, y si eso es así, es mejor consumir mañana que consumir hoy, y eso hace que se deprima todavía más la demanda de bienes y servicios para las empresas, con lo cual no se hace sino caer en un círculo vicioso de mayor depresión económica. Entonces, por eso es que los países tratan de evitar deflaciones sostenidas. Yo no creo que hayamos entrado ahí. Sí, lo que hemos tenido en Costa Rica hasta ahora es una inflación negativa, porque básicamente se reversaron los factores que generaron un aumento rápido en la inflación en el año 2022, que fueron esencialmente dos factores. La inflación importada, sobre todo por el aumento en los precios de las materias primas importadas, y dos, la depreciación del tipo de cambio. Ambos factores se revierten a partir de la segunda mitad del 2022, se empiezan a bajar los precios de las materias primas importadas por Costa Rica y se empieza a apreciar muy fuertemente el tipo de cambio, y eso nos permite que caiga muy rápidamente la inflación y entrar en una zona de inflación negativa. Por ahora me parece que eso es lo que está explicando la inflación negativa, pero si la situación de inflación negativa se mantiene por algún tiempo, vamos a correr el riesgo de entrar en una espiral deflacionaria, y eso podría ser muy grave para el crecimiento económico y la generación de empleo. Por eso sí creo que el Banco Central debería mover a la baja la tasa de política monetaria en una forma más rápida, más decidida. Varias preguntas de lo que estoy diciendo, Rodrigo. ¿En cuánto tiempo ya debería estar la tasa de política monetaria en el porcentaje ideal, y cuál es ese porcentaje ideal? Yo pensaría que la tasa de política monetaria debería bajar a algo cercano al 4%, posiblemente entre 4 y 4,50, 4,5. Y estamos en 5,75. O sea, todavía le queda al Banco Central alrededor de unos 175 puntos base, es decir, 1,75 puntos porcentuales de la tasa de política monetaria para bajar. ¿En cuánto tiempo debería bajarla al 4 o 4,25? Bueno, digamos que podría disponer de los siguientes 6 meses, pero ciertamente eso requeriría movimientos decididos de al menos 50 puntos base, unos 3 movimientos de 50 puntos base para llevarla a donde tendría que llevarla, o posiblemente incluso podría bajarla un poco más. Es decir, el estimado es que la tasa neutral, como decía, la tasa que no acelera ni desacelera la inflación, en que la política monetaria no está ni muy restrictiva ni expansiva, debería andar alrededor de un 4%, según estimaciones propias del Banco Central. Y esto quiere decir que todavía le quedan unos 175 puntos base fácilmente por recorrer al Banco Central hacia la baja. Debería hacerlo en los siguientes 6 meses máximo, cuidado que menos, y eso implica que en mi criterio debería estar bajando tasa de política monetaria posiblemente en tractos de 50 puntos base, unos 3 reducciones de 50 puntos base, es decir, de medio punto porcentual
en las siguientes decisiones de política monetaria. Otra pregunta, Rodrigo, el tema de fijar con tanta vehemencia, se podría decir, el punto de mira del Banco Central en sostener la deflación o en bajar o en trabajar en función solo de la inflación, es un riesgo país para la competitividad, es decir, las decisiones que se han tomado nos pueden generar, según estabas explicando y según comprendí, un riesgo, potencial riesgo de una tormenta perfecta que impactaría al sector productivo y a la economía nacional, es decir, al consumo del día a día en comercios, en tiendas y demás, que podrían generar un efecto implosivo de la economía nacional. Sí, y por eso justamente me parece que el Banco Central tiene que actuar decididamente, porque en el terreno de la inflación negativa en que estamos en este momento, que de nuevo es básicamente por razones, por la reversión de choques temporales, fácilmente podríamos caer en un ciclo deflacionario, donde ya ahora sí se nos convierte esa inflación negativa, o nos genera esa inflación negativa, un círculo vicioso, como decía antes, en que ya la gente pospone decisiones de consumo, se vuelve muy costoso hacer el servicio de la deuda. Pensemos que los deudores que tienen deudas en colones con una inflación negativa, en términos reales, esas deudas están subiendo de valor, es decir, se está volviendo cada vez más costoso en términos de colones hacer el servicio de la deuda para quienes son deudores en colones, y posiblemente además haya posposición de decisiones de consumo, y así es como las empresas, como las economías que tienen inflaciones negativas, tienden a entrar en círculos viciosos de posposición de consumo y de dificultades de los deudores para hacer servicios de sus deudas, y eso lleva a problemas en el sector financiero y a problemas de que las empresas encuentran cada vez menos ventas para sus productos, y consecuentemente empiezan a emplear cada vez menos trabajadores. Al emplear menos trabajadores caen los ingresos de los hogares. Al caer los ingresos de los hogares, obviamente el consumo no es un tema del libro de texto, es un tema que hemos visto empíricamente en países como Japón, por ejemplo, en los años 90, en los Estados Unidos en los años 30, con la Gran Depresión de los años 30. Cuando entra un país en un ciclo deflacionario, es muy peligroso, porque eso puede llevar a la economía no solo a una recesión, sino a una recesión sostenida, es decir, lo que se va a llamar una depresión económica. Entonces, y creo que el riesgo está ahí, y para evitar ese riesgo, el Banco Central debería actuar más decididamente con sus reducciones de tasa de política monetaria. Todavía no estamos en una zona de ese nivel, pero tenemos un riesgo de incurrirlo y podemos evitarlo. En resumen, el bajar la inflación fue bueno, el llegar a este punto momentáneamente fue bueno para equilibrar las finanzas del país en todo ámbito, pero inmediatamente se debe ir más decididamente a una estabilización según las metas del Banco Central, que son números positivos, no negativos, y generar la apreciación de diferentes indicadores para que la producción pueda pues salir adelante, levantarse. Así es, así es. O sea, me parece que ya el Banco Central tiene espacio suficiente, y los indicadores, digamos, claros, con, digamos, las proyecciones de inflación hacia adelante, lo que está ocurriendo en el mercado laboral y el riesgo de una espiral deflacionaria, tiene suficiente justificación y motivación como para bajar más decididamente su tasa de política monetaria. Al bajar la tasa de política monetaria haría dos cosas. Primero, estimularía el consumo y la inversión, que sería muy importante, sobre todo cuando estamos viendo que hay todavía mucha debilidad en el mercado laboral. Ese estímulo sería importante especialmente para las empresas en el régimen definitivo, para asegurarnos que ese repunte que hemos visto en el régimen definitivo vaya más allá del sector construcción y se vuelva algo más permanente y sostenido, y sobre todo que se torne en algo que impacta positivamente el mercado laboral, que eso todavía no lo hemos visto. No hemos visto un impacto positivo sobre el mercado laboral. Ahora podemos pasar a hablar de lo que está pasando en el mercado laboral. Entonces, lo primero que haría que el Banco Central baje la tasa de política monetaria es estimular el consumo y la inversión, y con efectos positivos para un mercado laboral que está débil. Segundo, el que el Banco Central baje la tasa de política monetaria más rápidamente permitiría reducir las presiones a la baja sobre el tipo de cambio, y de otra forma permitiría que el tipo de cambio se ajuste un poco al alza. Y eso también generaría mayor competitividad de los sectores que en este momento están muy afectados por esta
fuerte y muy repentina apreciación que tuvimos en el tipo de cambio. Ya no solo en el tipo de cambio nominal, sino también en lo que llamamos los economistas el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio ajustado por diferenciales de inflación entre Costa Rica y sus socios comerciales, que en términos sencillos, lo que quiere decir es que Costa Rica se ha vuelto muy costosa, que la producción de Costa Rica se ha vuelto muy costosa en otros países, los productos nuestros se vuelven costosos en el exterior y que para los extranjeros se vuelve costoso venir al país. La implicación de todo eso es que nuestro país, primero, pierde la capacidad de competir contra las importaciones. Entonces, como decía, los sectores que compiten con importaciones, como el sector alimentos, se ven seriamente perjudicados. Que en el margen, los turistas pueden empezar a dejar de venir porque Costa Rica se vuelve más caro. Y sí, hemos tenido una recuperación del turismo. La pregunta es, ¿cuánto mayor hubiera sido esa recuperación si Costa Rica no se hubiera vuelto tan caro? ¿Cuánto más hubiéramos logrado recuperar el turismo si mucha gente que se está yendo para Cancún y para República Dominicana hubiera venido a nuestro país, que se ha vuelto mucho más caro que esos otros destinos? Y, por supuesto, también podríamos ayudarle al sector exportador agrícola, que también se está viendo muy perjudicado con este tipo de cambio tan apreciado. Entonces, el mover a la baja las tasas de política monetaria más rápida y decididamente por parte del Banco Central tendría esos dos efectos positivos sobre la economía en un momento donde creo que el tema de la inflación no solo está controlado, sino que preocupa porque se está manteniendo baja por más tiempo de lo que el mismo Banco Central había estimado. Tenemos el riesgo de encontrar una espiral deflacionaria y el Banco Central tiene suficiente espacio y justificación para bajar tasa de política monetaria rápida. Podríamos resumir, antes de entrar en la etapa del empleo, que me interesa mucho su enfoque, que hemos dejado de ganar y estamos a las puertas de empezar a perder con la política actual de decisiones del Banco Central. Yo creo que sí, el Banco Central hizo lo que tenía que hacer subiendo la tasa de política monetaria para bajar la inflación. Me parece que tiene que hacer lo que hizo cuando estaba subiendo tasa de política monetaria, que fue subirla muy decididamente. Tiene que hacerlo ahora en la dirección contraria, tiene que bajarla decididamente, porque el golpe que está teniendo la economía nacional con tasas de interés que se mantienen muy restrictivas, una política monetaria que se mantiene claramente en una zona muy restrictiva y con un tipo de cambio muy apreciado, el daño que le está haciendo a la economía nacional es muy fuerte, con un peligro social y económico muy importante. Entremos a la parte del peligro social. Está el tema del empleo. ¿Cuál es la realidad del empleo, de la parte de la fuerza laboral y el impacto que podemos tener a corto plazo si las cosas no cambian? Vamos a ver, en el mercado laboral tenemos una estadística que parece muy positiva y es que la tasa de desempleo bajó en el trimestre móvil en noviembre del 2023 a 7,2%. La tasa de desempleo en Costa Rica se había mantenido en dos dígitos desde el año 2010. Habíamos estado con tasas de desempleo que estaban entre el 10 y el 12%. Cuando nos golpeó la pandemia teníamos una tasa de desempleo del 12,2%. Y como consecuencia de la pandemia se disparó la tasa de desempleo al 24,4%, es decir, se duplicó la tasa de desempleo en cuestión de unos pocos meses entre marzo y julio del año 2020. Llegamos entonces al 24,4% y a partir de ahí empezó a caer la tasa de desempleo. Pero en los últimos meses, y particularmente entre octubre del año pasado y del 2022 y noviembre del año pasado, es decir, en los 13 meses de octubre del 22 a noviembre del 23, la caída en la tasa de desempleo se debe fundamentalmente a la reducción en la tasa de participación y no al aumento en el número de empleados. Y me explico. Cuando uno define qué es un desempleado, lo define estadísticamente como la persona que está buscando activamente un trabajo y no lo encuentra. Entonces, una persona que está buscando trabajo y que logra conseguirlo sale del desempleo. Pero también sale del desempleo una persona que está buscando trabajo y de pronto tira la toalla y deja de buscar. Entonces, hay dos razones por las que las personas pueden salir del desempleo, precisamente. Está la buena razón, que es que encontró un trabajo, y está una mala razón, que es que nunca lo encontró y dejó de buscarlo. Y la persona que dejó de buscarlo deja de ser desempleada como lo deja de ser también la persona que logró conseguir un trabajo. Entonces, el que tira la toalla, que nosotros también le llamamos desalentados, y el que sí encuentra empleo, ambos reducen el desempleo, pero uno es por unas razones muy buenas y muy de motivo de alegrarse, y ciertamente la otra más bien es por una razón muy
preocupante. Lo que hemos visto en el país es que la tasa de participación, es decir, el número de personas que tienen edad de trabajar, pero que no están en el mercado, que no están en la fuerza laboral, que no están ni trabajando ni buscando trabajo, ha aumentado significativamente. Perdón, la tasa de participación ha caído significativamente. El número de personas que tienen edad de trabajar y que no están trabajando ha caído muy significativamente. Y eso, digamos, uno lo pudo haber esperado en la época de la pandemia. De hecho, en la época de la pandemia, con todos los cierres que tuvimos, la tasa de participación en el mercado laboral cayó de un 63% a un 57%, cayó 6 puntos porcentuales. Luego empezó a recuperarse lentamente y llegamos con un 60%. O sea, recuperamos la mitad del camino perdido en términos de la participación en el mercado laboral. Y ahí estábamos como en 60% en octubre del 2022. A partir de ahí, la tasa de participación en el mercado laboral, es decir, el porcentaje de la población con edad de trabajar que está trabajando o que está buscando trabajo, ha caído del 60% al 53%. Es decir, hemos perdido 7 puntos porcentuales. Es decir, estamos teniendo una segunda pandemia en el mercado laboral sin que haya pandemia en el país, con una economía creciendo más bien positivamente. Recordemos que en el año de la pandemia la economía nacional se contrajo un 4%. Es la contracción económica más importante que hemos tenido desde el año 82. O sea, realmente un golpe muy fuerte para la economía nacional. Y ahora que la economía nacional está creciendo más del 5%, que es algo muy positivo, desafortunadamente se nos cae la tasa de participación laboral en 7 puntos porcentuales, más de lo que cayó Jonathan durante la pandemia. Es algo muy preocupante. Entonces, resulta ser que nuestra economía está reduciendo la tasa de desempleo no porque esté generando muchos empleos, sino porque la gente se está retirando del mercado laboral. De hecho, el número de empleados totales ha caído también desde octubre del 22 a noviembre del 23 en 137,000 empleos. Es decir, tenemos 137,000 menos empleos en el país. La economía nacional, a pesar de estar creciendo muy rápido, está destruyendo empleos. Y la gente se está retirando del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos personas generando ingresos para sus hogares. Hay menos personas trabajando y generando recursos para consumir y para ahorrar y para mantener a sus hijos en la escuela y para invertir en la salud de sus hijos y para, por supuesto, darles de comer a sus hijos y a sí mismos. Eso es muy preocupante porque entonces, ¿de qué están viviendo los hogares costarricenses? Si se nos está cayendo significativamente el número de empleados, el número de personas efectivamente ocupadas en el mercado laboral, esto nos puede generar un problema importante hacia adelante. Con lo cual, lo que ocurre en el mercado laboral conecta con la situación macroeconómica hacia adelante. Y eventualmente, si eso es así, eso, digamos, se pone una señal de alerta muy importante sobre la sostenibilidad de las cifras de consumo y sobre la expectativa de inflación hacia adelante. Esto podría generar o empeorar espiral deflacionaria de la que ahora estaba hablando, porque de ahí realmente tenemos un motor muy importante de la economía nacional apagado. O sea, el avión de la economía nacional tiene un motor apagado que es la generación de ingresos por parte de los hogares en el mercado laboral. Y eso preocupa mucho. Rodrigo, ¿cómo podemos explicar estos dos mundos que dentro del país se supone que están conviviendo? Uno, indicadores de crecimiento económico, no solo en el régimen especial de zona franca, sino, como estás diciendo, alguna leve recuperación del mercado definitivo, del ámbito definitivo, y los indicadores del Banco Central de una inflación baja, con este otro de la fuerza laboral que está cayendo. La mitad del país no tiene trabajo o dejó de buscarlo y no se sabe a ciencia cierta, como también en el Banco Central, el tema de otros, de donde vienen los dólares en el país, no se tiene claro. Esa incertidumbre está generando un riesgo sistémico o un potencial riesgo sistémico para que la economía del país deje de crecer y de un momento a otro caiga y podamos tener algún tipo de emergencia no controlable y similar a lo que pasó en la época de pandemia. Sí, me preocupa sobre todo el aspecto social de esto, ¿no? Me preocupa fuertemente que lo que estamos viendo es una pérdida de empleos informales y no formales. Más bien digamos, si vemos las estadísticas de empleo en la Caja Costarricense de Seguro Social, que por definición son las personas que están en el sector formal, son los que están contribuyendo
a la caja, más bien han aumentado las estadísticas de asegurados. Es decir, las personas en el sector formal, el número de empleados en el sector formal está creciendo, y eso es consecuente con el hecho de que las zonas francas están creciendo muy rápidamente. Pero donde se ha concentrado la caída en la ocupación es en el sector informal. Por ejemplo, hemos perdido muchas empleadas domésticas. Esa es la realidad. Hay un sector que se llama hogares como empleadores, es decir, cuando el hogar se convierte en un empleador de empleados domésticos, y el número de empleados en hogares, es decir, de empleados domésticos, ha caído muy significativamente. Y esas personas ya no están en la fuerza laboral, ni siquiera están buscando trabajo. Entonces, ahí tenemos un problema serio de destrucción de empleos que la economía formal no ha logrado compensar, a pesar de ese rápido crecimiento de las zonas francas, y a pesar de que hemos tenido, como decías, un repunte en el régimen definitivo, que en primer lugar se está dando en el sector construcción, que debería ser un empleador importante de personas, pero no se ha visto en las estadísticas. Entonces, lo que necesitamos es una actividad dinámica, sostenida en el régimen definitivo, particularmente en sectores importantes para el empleo, como el sector comercio, por más tiempo, para empezar a ver ya cifras más positivas en el mercado laboral. Y ahí sí me preocupa que, de nuevo, lo que está pasando con la tasa de política monetaria no nos está ayudando. No nos está ayudando porque no ayuda con el tema del crédito al consumo y la inversión, y porque no ayuda con el tema del tipo de cambio. Entonces, por eso también me parece que el Banco Central debe prestar atención a estos indicadores del mercado laboral y hacer un ajuste más rápido, más decidido en la tasa política monetaria. ¿Y qué explica, digamos, la participación, Jonathan? Esa es una pregunta que hacías y que es muy importante. Bueno, me parece que el país debe abocarse a entender bien esto, porque no hemos recibido todavía una explicación fehaciente de las autoridades de qué es lo que está pasando. Inicialmente se dijo que las personas se estaban pensionando, pero no es cierto. El número de pensionados en la caja aumentó un poco, pero no ha aumentado mucho. Y lo cierto del caso es que la mayor parte de la destrucción y de la caída en la participación ha sido de personas que estaban empleadas en el sector informal. Las personas en el sector informal, por definición, son las que no están contribuyendo a la caja. Es decir, no tienen pensión a la cual acogerse. Entonces, el tema de que se estaban pensionando antes de que entrara en vigencia la nueva edad mínima de jubilación, que como sabemos cambió de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años para las mujeres a partir de enero de este año, aplica para quienes están en el sector formal, pero no para quienes están en el sector informal, que es donde hemos perdido más trabajo. Entonces, la mayor parte de quienes salen del mercado laboral no es para pensionarse, salen por otras razones que todavía no entendemos bien. De hecho, el grupo etario donde más preocupa esta caída, porque es un grupo donde cae mucho la participación, es el grupo de 25 a 34 años, donde la participación entre octubre del 2022 y noviembre del 2023 cae muy significativamente. ¿Y por qué cae en ese grupo? No es gente que uno pensaría que está yendo a la universidad ya a los 25 años. Y entonces, ¿a dónde se están yendo? ¿Por qué está tirando la toalla gente tan joven, que tiene tanto que darle al país? Esto me parece que es un tema donde las autoridades y el sector privado y los analistas tenemos que converger a no solo, primero, entender bien qué es lo que está pasando, sino también a buscar rápidamente soluciones y aportar soluciones a un mercado laboral que claramente está trastabillando. Y si a esto le sumamos que los llamados ninis no están creciendo, la fuerza laboral que está apenas dando sus primeros pasos por la dicotomía que hay entre los que son bilingües y técnicamente aptos para el régimen de zonas francas y los que no lo son, que no tienen a dónde ir, eso es una bola de nieve que se nos va a transformar en la pirámide laboral y del seguro, que nos va a generar un problema sistémico a corto, mediano y largo plazo. Sí, así es. Y muy, muy cierto lo que mencionabas de Jonathan, sobre la brecha de destrezas que tenemos en el mercado laboral en Costa Rica. Las empresas creciendo más rápidamente y demandando más trabajadores están demandando ciertas destrezas que los trabajadores que están desempleados no tienen. Fundamentalmente el manejo del inglés, porque están demandando muchos trabajadores bilingües. Y ahí, por supuesto, tenemos que acelerar el entrenamiento, la formación de destrezas en los sectores desempleados en Costa Rica, para poder darles oportunidades de empleo en estos segmentos más dinámicos de la producción nacional, como son las empresas de zonas francas. Pero eso va a tomar su tiempo. Mientras tanto, también tenemos que dinamizar otros sectores, más allá del sector construcción, que sí son empleadores de personas con menores niveles de educación y que no requieren inglés, como el sector comercio,
que eso nos podría ayudar también a resolver este problema que estamos viendo en el mercado laboral y que preocupa mucho por sus implicaciones desde la perspectiva social. Rodrigo, dos preguntas que van a conectar las dos áreas que hemos estado hablando. Uno es el acceso a créditos por parte de comercio y emprendedores o personas del régimen profesional independiente, si se está logrando o no se está logrando, si Banca para el Desarrollo está permeando o no está permeando, eso por un lado quisiera que lo pudieras analizar. Y la otra parte es si estamos conscientes como país de que las personas que no están trabajando están generando una economía totalmente paralela al régimen formal, pero no en el sentido en el que lo estamos técnicamente conociendo desde el principio, sino que no sabemos de dónde se está, a ciencia cierta comprobado, de dónde se están encontrando los recursos para sostener casas. Y eso se da mucho en las zonas costeras y las zonas rurales de cierto impacto laboral. Esas dos áreas sí me gustaría que profundizaras, por favor. Y sobre lo primero, Jonathan, a nivel agregado, lo que vemos es que hay un crecimiento muy lento del crédito en colones, y eso, digamos que tiene entera razonabilidad cuando vemos que las tasas de política monetaria se han mantenido realmente altas, a pesar de las reducciones que ha venido haciendo el Banco Central. Todavía las tasas en el mercado están altas, especialmente las tasas activas, las tasas sobre créditos, que no se han movido en colones significativamente a la baja. Y entonces lo que hemos visto es una reducción significativa, una desaceleración del crédito en colones. Por otra parte, el crédito en dólares está creciendo más rápido que el crédito en colones, con lo cual más bien se nos está dolarizando el crédito en el país, redolarizando después de muchos años en que había venido cayendo la tasa de dolarización del crédito. La gente está volviendo a pedir prestado en dólares y eso es desafortunado porque mucha gente que está pidiendo prestado en dólares no genera dólares como ingresos, sus ingresos son en colones, y esto quiere decir que estas personas están incurriendo en un riesgo cambiario si el tipo de cambio eventualmente se ajusta al alza, de manera que ahí tenemos un riesgo. Las estadísticas de Banca para el Desarrollo, digamos en términos de lo que ha sido históricamente su tasa de crédito, pues son buenas, pero sigue siendo un segmento muy pequeñito que cubre a una población, digamos, a un sector de la población todavía muy bajito, y tenemos muchísimas MIPYMES en el país que podrían ser beneficiarios de Banca para el Desarrollo, y la cobertura del sector de MIPYMES por parte de Banca para el Desarrollo sigue siendo ínfimo. O sea, no está llegándole a la población que debería llegarle. O sea, que ha tenido sí un despegue, pero me parece que todavía tenemos que ampliar significativamente la cobertura de ese segmento de MIPYMES por parte de Banca para el Desarrollo. Ahí tenemos espacio para mejorar. En relación con la segunda pregunta, Jonathan, desafortunadamente, precisamente por tratarse ya no solo de un sector informal, sino de un sector ilegal, es decir, el que se dedica a actividades ilícitas, pues no tenemos estadísticas. Lo que sí vemos son las estadísticas de los resultados de las actividades ilícitas, particularmente el crimen y la incautación de droga, y eso ha subido exponencialmente, como sabemos. Las tasas de homicidio en Costa Rica desafortunadamente pasaron de 11 y pico por cada 100.000 habitantes en el 2022, cerramos el año 2023 con 17,2. Es una tasa que ya nos pone entre las tasas de homicidios, me refiero a 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para darles una idea, en Europa la tasa de homicidios anda entre el 1 y el 2, entre 1 y 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos anda como en 3 o 4, a pesar de ser un país que tiene ciudades muy violentas. En Costa Rica se ha mantenido históricamente entre el 8 y el 10. En el 2023, en el 2022 todavía estábamos como en 11, pero ya la tenemos en 17, y esa escalada de la tasa de homicidio es representativa de digamos, el aumento significativo del crimen que estamos experimentando en la población costarricense, y también eso viene de la mano de una mayor incautación de droga, con lo cual claramente, y por lo que sabemos de estos homicidios, hay una relación muy estrecha entre la situación de seguridad y el aumento en las actividades ilícitas, particularmente del crimen organizado y especialmente del narcotráfico. ¿Cuánta gente está siendo empleada por el narcotráfico, Jonathan? No sabemos, pero claramente una parte, y no se sabe qué tan grande, de quienes se han retirado del mercado laboral, sobre todo en el segmento joven de 25 a 34 años, que se va del mercado laboral sin explicar por qué, podría estar siendo empleado por el crimen organizado, desafortunadamente. Y también, claramente,
hay dos estadísticas que podrían estar de alguna forma parcialmente, y ciertamente no quiero decir que esto sea toda la explicación, ni siquiera sabemos si es la mayor parte de la explicación, pero podría ser algo de la explicación. Otras dos estadísticas del país podrían tener que ver con el aumento del crimen organizado. Uno, el tema del tipo cambio, la apreciación del tipo cambio y el superávit de divisas que estamos recibiendo. No podemos descartar que haya algo de este superávit cambiario que tenga que ver también con el crimen organizado. La mayor parte, me parece, del superávit cambiario viene por razones correctas y por razones muy deseables. El boom de exportaciones de zonas francas y la recuperación del sector turismo, y eso es muy deseable. También los mayores ingresos externos al gobierno, que nos han permitido desahogar la situación fiscal en el mercado doméstico, digamos, la mayor presencia de empresas de inversión extranjera directa. No los flujos de inversión extranjera directa como tales, pero sí la presencia de empresas de zona franca, sobre todo en el sector servicios, que emplean a mucha gente y que requieren traer muchos dólares para pagar sus planillas, que muchos de ellos están colones, y para hacerle frente a cargas sociales y para hacerle frente a pagos de electricidad y agua, todo eso está en colones. Entonces, para poder hacer frente a pagos en colones, esas empresas de zona franca cada vez tienen que traer más dólares ante un tipo de cambio que se está apreciando, y eso también está generando un superávit cambiario. Pero no podemos descartar que parte de ese superávit de divisas que está sufriendo el país y que es lo que está presionando a la baja al tipo de cambio tenga que ver también con el crimen organizado. Y lo otro que podría estar explicando el crimen organizado es que, a pesar de esa caída en el número de ocupados, estamos viendo un aumento en el consumo, según las estadísticas del Banco Central. El consumo de los hogares está aumentando. ¿Cómo ocurre eso en un contexto donde el número de ocupados totales, sabiendo que en Costa Rica el ingreso fundamental de los hogares son los salarios, y si hay menos personas recibiéndolos, cómo es que el consumo se está disparando? ¿Cómo es que el consumo está creciendo, se está acelerando? Y ahí, digamos, hay dos explicaciones posibles. Una es el crédito, pero el crédito en general se está manteniendo, por lo menos el crédito bancario, se está manteniendo, creciendo a tasas relativamente bajas, y la otra es que haya gente trabajando para el narcotráfico y que de esa forma esté financiando su consumo. De nuevo, no sabemos qué tan grande es ese segmento, y yo no pensaría que es un segmento muy importante de la población, pero lo que sí uno pensaría, dado lo que hemos visto recientemente, es que es un segmento creciente. Puede ser todavía muy pequeño, pero es un segmento ya que por entrar, Rodrigo, ya por entrar en ese régimen paralelo del crimen organizado y afines, es difícil que se vuelva a formalizar en un sistema en donde no necesariamente tiene el mismo flujo de ingresos y de ganancias. Entonces, eso es un riesgo y que tenemos que sumarle a las políticas del Banco Central y en general la política pública para evitar esa fuga de fuerza laboral que después no sabemos si la vamos a poder recuperar en toda la espiral de la sociabilidad y la universalización de, por ejemplo, los seguros y de las pensiones, que es un tema muy profundo también para hablar. Lo digo, antes de irnos, quedan 5, 7 minutos de programa. Quisiera que hicieras un balance y un análisis del tema de las reservas del Banco Central. En este momento están cerca de 14,000 millones de dólares, pero seguimos con el tema del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas, sin pagar, y no hemos hecho pagos de los compromisos de deuda externa que tenemos, y tenemos el tema de la captación constante de dólares del mercado. ¿Cómo ves el comportamiento de los diferentes instrumentos que usa el Banco Central para captar los dólares y evitar la caída sustancial mayor del dólar, pero más en función de los compromisos que se están haciendo y que no se están ejecutando? Es decir, ¿tenemos ahorros o es plata que no hemos pagado? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, el Banco Central ha venido acumulando reservas como consecuencia justamente de ese enorme superávit que hemos recibido en el mercado cambiario. Eso es por un lado, y por otro lado también ha venido acumulando reservas, en parte porque le pidió este crédito de 1.100 millones de dólares al FLAR. Eso ocurrió, el Banco Central lo solicitó en junio del año 2022, y el préstamo se recibe, si mal no recuerdo, alrededor de agosto de ese mismo año 2022. Le entraron 1.100 millones de dólares del FLAR, más todos los recursos que ha recibido el gobierno, que el gobierno tiene también depósitos en el Banco Central muy importantes en dólares, como consecuencia particularmente de la última colocación de eurobonos, que fue en noviembre del año pasado, y eso ha llevado a que el gobierno central, con
las últimas estadísticas que había visto, tenía como 1.800 millones de dólares en depósitos en el Banco Central, que eso también suma a las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, en esos más de 14.000 millones que tenemos hoy en día en reservas, hay una parte que son depósitos del gobierno, otra parte que son el mismo crédito al FLAR que el Banco Central solicitó, por 1.100 millones de dólares, que ya ha empezado a repagar el Banco Central en sus cuotas parciales. Pero otra buena parte de toda esa acumulación de reservas que estimo a partir de la reversión del mercado cambiario que se da desde julio del 2022, desde ese momento hasta ahora el Banco Central debe haber acumulado alrededor de unos 4.400, 4.500 millones de dólares en reservas por intervención en el mercado cambiario. Es decir, por el mero superávit que está generando el mercado del público, esto es la gente interactuando con las ventanillas de los bancos. Esa acumulación de reservas ha sido importantísima también. Entonces el Banco Central está, digamos, en una situación de reservas inédita, históricamente inédita, tanto en términos absolutos como en términos de porcentaje del PIB, como consecuencia de todo esto. Créditos al gobierno, el crédito que el mismo Banco Central solicita al FLAR y la intervención cambiaria masiva que está teniendo que hacer en el mercado para evitar una apreciación mayor del tipo cambio ante una afluencia de divisas que no cesa. Y ante ese panorama, como decíamos antes, una solución que el Banco Central puede hacer y que, por cierto, le resolvería el problema de esa acumulación de reservas que le resulta costosa, porque para poder acumular esas reservas, como decíamos, el Banco Central compra los dólares, emite colones y luego los trata de recaptar emitiendo bonos de estabilización monetaria. Ahí incurren pérdidas financieras importantes. En lugar de entrar en esas pérdidas financieras y tener que seguir acumulando reservas, el Banco Central podría bajar su tasa de política monetaria. ¿Qué tan importantes son estas pérdidas, Rodrigo? No he visto las últimas cifras, Jonathan, pero sin duda se tienen que estar disparando con la tasa de acumulación tan rápida, y esos números salen en las cifras de la memoria anual del Banco Central, que ahora el Banco Central convertirá en marzo de este año, la tiene que entregar en marzo a la Asamblea Legislativa. De manera que ahí veremos las cifras, pero esas pérdidas, sin lugar a dudas, se van a haber disparado en el año 2023, porque el Banco Central tuvo que acumular un montón de reservas que tuvo que esterilizar, y me parece que el diferencial entre estas tasas de interés le va a haber generado un impacto muy, muy severo en términos de pérdidas al Banco Central. Ya veremos cuánto, como porcentaje del PIB, fueron esas pérdidas adicionales. El Banco Central había logrado reducir su déficit, digamos, sus pérdidas como porcentaje del PIB, algo así como 0.3% del PIB. Vamos a ver en cuánto cerró el año pasado, pero me temo que esa cifra se va a haber disparado significativamente. En todo caso, me parece que... Me parece decir, con el nivel de reservas que tiene el Banco Central en este momento, sí, pues puede ciertamente bajar ya la tasa de política monetaria, tiene una posición de reservas muy fuerte, e incluso yo sugeriría repagar temprano el crédito del FLAR. Eso lo hemos venido sugiriendo desde hace tiempo y el Banco Central claramente dijo que no lo iba a hacer, pues ya tomó la decisión de no hacerlo, pero me parece que es una decisión equivocada. Tenía reservas de sobra para hacerlo y con eso evitarse además un gasto por intereses. Ya no tiene sentido en este momento con el nivel de reservas donde está y el panorama de reservas hacia adelante que tenemos, con más eurobonos autorizados al gobierno y entradas de recursos multilaterales al gobierno que todavía van a ser fuertes en el 2024, no se justifica que el Banco Central esté manteniendo una posición tan conservadora y pagando tasas de interés al FLAR en este momento. Ya pudo haber repagado ese crédito. Ya, perdón, Jonathan, me ibas a preguntar. No, tranquilo, y de hecho me respondiste de anticipado, parcialmente, porque la pregunta ¿es sano tener tantas reservas, aunque sea muy bonito en el número y la foto? ¿Es tan sano para la economía nacional tener tantas reservas? Es bueno tener una posición sana y digamos, saludable de reservas. Es buena noticia porque da tranquilidad y le permite al Banco Central usar esas reservas cuando haya choques negativos, pero también tiene un costo. Justamente el costo principal es esa diferencia de las tasas de interés entre lo que el banco tiene que pagar, el Banco Central tiene que pagar en títulos cuando reabsorbe la liquidez que inyecta la economía al comprar dólares, y lo que recibe de las reservas internacionales, y ese diferencial le genera pérdidas. Entonces, como hay un costo de mantener reservas, digamos que el Fondo Monetario y los analistas internacionales siempre hablan de un nivel óptimo de reservas, que es un rango. Entonces, el rango, digamos, el Banco Central en este momento estima que debe andar como en unos 134, en un rango que va de 100 a 150. O sea, está, digamos, hacia el lado un poco más alto
pero podría bajar precisamente para bajar un poco sus pérdidas, podría bajar ese margen. Todavía tiene espacio para bajar un poquito las reservas y sobre todo porque las perspectivas es que sigan subiendo las reservas. La pregunta, el tema es que baje un poquito ahora, preparando el crédito del FLAR para que cuando suban lleguen a un nivel significativamente más alto que el que tenemos ahora, pero menos alto del que podríamos tener si no repagamos temprano el FLAR. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por sacar de tu agenda en Ruanda, en África, para atendernos. Muchísimas gracias, Jonathan, por la oportunidad. Un placer estar aquí y muchos saludos a todos quienes nos siguen. Hasta luego. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido